Tercera hora y camino de la tertulia, hoy dedicada exclusivamente a los presupuestos generales del Estado, con Jesús Cacho, Manuel Llamas y Daniel Lacalle. Hagan las preguntas que quieran, se las trasladaremos, etc. Pero antes vamos a contarles cómo está el tiempo. El tiempo hoy es sencillísimo de contar, hace frío. Y en Madrid protocolo contaminación, porque no es anticontaminación. Se ha demostrado que cada vez que activan el protocolo hay más contaminación. Dirá usted, pues entonces van a quitar el protocolo. No. ¿Cómo se atreve la realidad a desmentir una idea socialista? O sea, hasta ahí podíamos llegar. Se jorobe la realidad y los automovilistas madrileños. 2 grados hay ahora en Madrid, hace un frío que pela. Nos iremos a 10, 12 grados de máxima, la máxima en las capitales canarias, como todos estos días, 21 grados. Y la mínima, el pelotón del pasmo nutrido, 4 unidades, como dicen en el ciclismo. No sé por qué llama unidad un tío que va sudando encima de una bicicleta, pero bueno. Granada, Teruel, Palencia y León, 4 bajo cero. Bien, y vamos con Daniel Muñoz y Vanessa Vallecillo. Aunque luego entregaremos también en los aspectos puramente técnicos de este... No sé, es que es un concepto mostrenco, o sea, llamarle presupuestos, algo que no tiene ni supuestos, pero no porque O sea, los presupuestos se supone que es la justificación del Estado. Uno paga impuestos para que se gaste en cosas que benefician al conjunto de la comunidad política, en este caso la nación española. Con este Estado, con otro Estado, pero es la nación constituida en comunidad política, pagamos impuestos para beneficiar a todos. Porque el que esté cojo se le ayude, el que tenga un accidente hasta que se cure, al niño para que estudie y al abuelito para que no se muera de hambre o de frío, de lo que sea. Lo normal. Eso es una comunidad política, eso es una nación y para eso pagamos impuestos. Ahora bien, dada la costumbre de los que mandan de robar o de no asignar ese dinero que lo damos para los demás, pero no para el poderoso, pues se ha inventado el Parlamento y en el Parlamento la presentación del gasto anual, que esos son los presupuestos. Claro, el gasto anual tiene que justificar los ingresos, cómo son, para que sean legales, que hace que nuestro esfuerzo fiscal se traduzca en una serie de asignaciones presupuestarias razonables y que nos parezcan lógicas, es decir, que ayude a los que menos tienen, gracias a que a la clase media la masacran, porque los que más tienen, como tienen abogados, apenas pagan impuestos. Y cuanto más socialista es el gobierno, menos pagan. Y ya si es comunista no pagan nada. Ahí directamente el currante. Pero estos presupuestos se basan en una entelequia asombrosa al servicio de un delito. La entelequia es que se pueden tener ingresos sin impuestos. Ahora oirán ustedes a Marisú Montero, que es la verduga de Susana, que es la que tiene, se supone, que cortarle la cabeza a Susana. Va a tener que hacerlo en una de estas sesiones de rodea al Congreso, porque imagino que Susana Díaz, que hoy empieza la investidura de Moreno Bonilla, ha dado orden a los paniaguados de su partido, el partido más ladrón de la historia de Europa. Como han cerrado Don Ángelo, pues entonces hoy van a estar dentro del Parlamento y al mismo tiempo fuera, abucheando al Parlamento. Es decir, es una manifestación contra los votantes andaluces en la sede de la soberanía popular andaluza. Soberanía regional, pero soberanía al fin, dentro de la soberanía nacional española. Bueno, pues Marisú, oirán, dice, es que hemos creado nuevas figuras impositivas, pues unos presupuestos disparatadamente altos de un gasto básicamente destinado a sobornar, a premiar el golpismo catalán, pero a premiar abundantísimamente, con desprecio absoluto a todas las comunidades que no sean Cataluña. Pero vamos, una cosa escandalosa como no se ha visto nunca. Pero parten de un principio pasmoso. Han subido todos los impuestos, aún así no llegan. Y entonces ya han advertido que van a poner nuevos impuestos, pero no han dicho cuáles. Esos presupuestos no han pasado por el Congreso. De manera que el que vote estos presupuestos los votará a ciegas, porque nadie sabe en virtud de qué se va a ingresar lo que dice Marisú que va a ingresar. Si Falconetti es el doctor con fraude, dice que en economía
y copiaron su tesis los negros que tenía a su servicio, uno en el tribunal, por cierto, que hay que echarle, pues imagínense cómo es la de economía. Esta es comunista directamente. O sea, enemiga de la propiedad y en general del género humano. Salvo a la hora de mandar, porque le gusta mandar más que a Carmen Calvo. Qué mandonas son estas tías del PSOE andaluz. Es una cosa. Otras son más discretas y otros. Pero estas son de un descarado con la lencería por delante y Robespierre por detrás. Dice que han creado nuevas figuras impositivas. O sea, nuevos impuestos. ¿Pero qué impuestos son esos? Y si no pasan por el Parlamento, ¿cómo van a existir? ¿Y quién los va a votar? Porque aquí, los presupuestos son el premio al golpe de Estado en Cataluña, para que los aprueben los golpistas. Pero los golpistas no está claro que los vayan a votar, por una razón de fondo que he explicado antes y ya no la voy a repetir. ¿Qué hace Coco Mocho en Waterloo si de pronto se firma la paz entre el separatismo catalán y Falconetti durante un año? Desaparece, ya no sale en TV3, ya no recibe dinero, ya no van a visitarle las groupies, ya no tiene el catador de venenos, y además hace un tiempo horroroso en Waterloo, o sea, ni siquiera puede pasear porque encima los vecinos del entorno han puesto banderas españolas en los balcones, por jorobar. Y pronto empezará a sonar que viva España, Manolo Escobar, el himno nacional español, a mí la Legión, soy el novio de la muerte y estas cosas. Por jorobar, eso no faltaría. ¿Y va a votar Coco Mocho los presupuestos que políticamente lo sepultan? No creo. De manera que este esfuerzo, basado en unos impuestos por establecer, posiblemente no tenga tan poco recorrido. Es la segunda vez que lo intenta Falconetti. Se supone que es segunda y última, aunque con este último todo lo que sea tirar de Falcon le parece bien. Pero el resultado es pavoroso. Es una ofensa a las regiones pobres, sobre todo a la parte pobre de las regiones, digamos, medianas. Las que son más pobres, como Extremadura, bueno, ha sido masacrada. La Mancha, la que nadie no se acuerda. Pero en fin, las más pobres son Extremadura, Andalucía y La Mancha. Castilla-La Mancha, que llaman. Castilla es Castilla. Y además la Alcarria no está en La Mancha. Pero bueno, estas chapuzas de las autonomías. Pero, por ejemplo, Aragón, más de 2.200 millones, 460 a Aragón y a Teruel. Teruel nada. Menos mal que quedan las carreteras de Aznar. Teruel no es que tenga ayer el tren de Extremadura, comentaba a las 6, que es un símbolo de la situación de España. Primero se estropearon los dos váteres y luego ya se estropeó el tren. Tuvieron que llevar autobuses para recogerlos. O sea, porque básicamente Adif consiste en dos servicios, el de tren y el de autobús, por si no funciona el tren. Lo cual está bien, porque repito, gracias a la época de Aznar y a las infraestructuras, los autobuses van bien. Pero son buenos autobuses, no como antaño, que eran carracas que te mareabas nada más subir, y además hay unas autopistas o unas autovías solventes. Bien. Pero el que quiere coger el tren, pues a Extremadura, no sé, por vivir una aventura, como la diligencia John Ford, o sea. En cambio, Cataluña es que no cabe un tren más. Es que les hicieron el AVE a Francia. Es que les hacen el corredor del Mediterráneo para que los països catalans estén ben comunicats. Y sale ayer Ábacos o Avalorios diciendo que, claro, Madrid recibe la mitad que Cataluña, cuando es la que más aporta al conjunto de España y la que más gente recibe y donde más población hay, la que más necesidad tiene de ayuda, porque continuamente viene gente a vivir a Madrid. Y hay que darle luz, agua, infraestructuras, escuela, sanidad, etcétera. De todas partes de España, huyendo del separatismo o de las malditas autonomías, llega gente a Madrid, debería tener más dinero. Bueno, pues menos, la mitad que haga Cataluña. Han subido 2 millones con respecto al año pasado, el 80% a Cataluña. Pero es que, repito, Aragón, que está al lado, de hecho el único socio comercial, se puede llamar socio a la esclavitud, que tiene Cataluña es Zaragón.
O sea, básicamente Zaragoza, donde vive casi todo Aragón. Son 800.000 habitantes de 1.100.000, calculen. Y una buena parte de Soria, por cierto, que también vive en Zaragoza. ¿Y Teruel? Teruel no tiene tren. No es que sea absolutamente necesario el tren. Si la carretera es buena, pues basta la carretera. Pero, hombre, por comparación, es que sale el IZ, la GOGO, diciendo que por fin es una financiación justa para Cataluña. Claro, justa para ellos es llevarse toda la pasta que corresponde a los demás. Es que Cataluña todavía aporta más. Le han dado prácticamente lo que aporta el 19%, o aportaba del PIB, que vete tú a saber con todas las empresas que se han ido, y le dan el 18,6%. Es decir, prácticamente lo comido con lo servido. Pero hombre, los impuestos están para ayudar a los pobres, no a los ricos. Sobre todo a los ricos golpistas, racistas, separatistas, bordes e insoportables, y que dicen que hablamos la lengua de las bestias salvajes. Bueno, pues eso es lo que hace Falconetti. ¿Y qué razón hay para votar socialista? A ver, ¿qué razón hay para votar a Lambán en Aragón? Un tío que a la hora de la verdad levantó mucho la voz en Sigena, pero a la hora de la verdad en los presupuestos van a ver ustedes cómo los vota. Presupuestos que no es que discriminen a Aragón, es que lo ridiculizan. ¿Y qué van a hacer los socialistas de Fernández Vara? Unos presupuestos que es una burla. El mismo día en que se descacharra ya el tren de Zafra. Pues votarlos como lo que son, culiparlantes, cuya expresión máxima es el asiento y el dedito. La izquierda ha renunciado a cualquier idea de igualdad. Vive instalada en el servicio al comunismo y al separatismo. ¿Por qué votar a la izquierda? Salvo que pertenezcas a alguna de esas bandas. Pero bandas, porque ningún sector social va a beneficiarse de esto. Y todo esto confiando en que el forajido Coco Mocho apoye al Golfo de Falconetti, que al final no lo apoyará. Los presupuestos generales de Pedro Sánchez riegan de millones al separatismo, cuyo apoyo persigue el presidente del gobierno para mantenerse en Moncloa hasta 2020. Cataluña recibe el 18,2% de la inversión final, más de 2.200 millones de euros. La segunda región más favorecida es Andalucía, con un total de 2.132 millones, seguida de lejos por Madrid, que recibirá 1.249 millones de euros, un 80% menos que Cataluña. Se trata de los presupuestos más expansivos desde la crisis, solo comparables a los de Zapatero del famoso Plan E. El Ejecutivo aumenta el gasto en 23.000 millones, un 5,3% más que en los presupuestos de 2018. El aumento en ingresos también es histórico, 24.000 millones de euros más. Está previsto un aumento de los impuestos, tanto directos como indirectos, que la ministra Montero justificaba comparando la fiscalidad sobre los carburantes con el resto de países de nuestro entorno. Desde el Partido Popular, Jaime de Olano, en Casa de Herrero, criticaba el ejercicio de imaginación de los socialistas. Los portavoces de Esquerra y PDeCAT coinciden en pedir gestos políticos a Sánchez para aprobar las cuentas. El señor Montoro subía la previsión de ingreso un 7% bajando los impuestos. Nosotros hacemos la previsión un 7% creando nuevas figuras tributarias y modificando los impuestos. Entenderá usted que el presupuesto de ingresos de este Gobierno es más creíble que los que existían en años anteriores y, por tanto, nuestra previsión creemos que está ajustada en esa dirección. Nos anuncian más deuda y nos anuncian algo que es un clásico en todos los gobiernos socialistas, ¿no? Un enorme despilfarro en el gasto que acabarán pagando los españoles en forma de más impuestos, ¿no? No solo suben todos los impuestos, sino que pues crean o pretenden crear, que tampoco están ahora mismo en la Cámara, pues dos impuestos nuevos. Pedimos un movimiento, una vez más, a Pedro Sánchez en cuanto al referéndum que pide el pueblo de Cataluña y en cuanto a que se separe de la dinámica represiva del Estado. Estamos en lo mismo. Vamos a tener que tomar la decisión durante las próximas horas. Tenemos días, si no recuerdo mal, el plazo de presentación de enmiendas a la totalidad finaliza el 8 de febrero, por tanto tenemos unos cuantos días para decir aquello que más nos convenga. Es decir, lo que diga el forajido Coco Mocho. Pero lo que ha dicho Marisú demuestra primero que es una analfabeta funcional. Segundo, que no tiene ni idea de lo que habla. Y tercero, que es que no ha visto ni la hemeroteca. Nadie ha subido los impuestos tanto como el murciélago Montoro. ¿Pero qué dice?
De hecho, hubiera habido más ingresos si los hubiera bajado por algo que cualquiera que no sea un comunista lerdo instalado en el PSOE, con lo cual ya no tiene ni que pensar, ni que leer, ni que escribir, con ser muy rojo es suficiente, y si es roja, bueno, entonces ya, aunque sea analfabeta funcional, pasará por Beatriz Galindo. Pero, ¿qué es la curva de Laffer? Significa que la presión fiscal puede aumentar hasta un punto los ingresos. Pero llega un punto en que cuando la presión fiscal es demasiado alta, empiezan a caer las recaudaciones por esos impuestos. Eso es inevitable. Pero es que ya está en los padres de la escuela de Salamanca, que dicen que no hay que aumentar los impuestos porque al final, aparte de agraviar al pobre, la corona no recaudará lo que cree recaudar, sino que todo el mundo hará la trampa, es decir, trabajará en negro. Esto lo hemos vivido en España, lo hemos vivido con el PSOE y lo hemos vivido con el PP verdadero, el de Aznar. El PSOE apretaba y subía los impuestos y no recaudaba. ¿Por qué? Pues porque la gente trabajaba en negro. Bueno, es que en los años de Solchaga eran lo de con IVA o sin IVA, en A o en B, pero esto te lo decían en los bancos. Esto en Perú queda fino porque llaman economía informal. Pero aquí no era totalmente formal. O sea, es que te lo decía el banco, el constructor, el que te traía y tal. En A o en B, con IVA o sin IVA. ¿Qué hizo Aznar? Aznar, a partir del segundo año, bajó todos los años los presupuestos. Todos los años aumentaron los ingresos, pero enormemente. ¿Por qué? Porque la gente tenía más dinero para gastar y gastaba. Y el ingreso mayor del Estado nunca son los impuestos directos. Los impuestos directos deberían desaparecer. Los impuestos directos es una multa al patrimonio, es una multa a la propiedad. La mayor parte del dinero se recauda indirectamente. En tiempos de Franco no había impuestos directos ni puñetera falta que hacían. Y España tenía superado. Tenía menos ingresos y menos gastos. Pero vamos, superávit. Tenemos ahora una deuda que es mayor que el Producto Interior Bruto de todo el año. Esto es lo que ya debemos antes de empezar el año. Pero lo fundamental, los impuestos, la máxima recaudación es impuestos indirectos. Y repito, si no hubiera impuestos directos, esto iría infinitamente mejor. Pero la cuestión de fondo es que los impuestos directos, como son expropiatorios, confiscatorios, llega un momento en que la gente no los paga. Esto hasta un socialista que no sea lerdo, como Marisú, podía entenderlo, porque es que se ha demostrado en todos los años de Felipe González, donde todavía había en economía gente que sabía algo. Incluso en Zapatero con Solbes, para que Solbes sea un mentiroso y un farsante, pero tonto del todo no era. Ahora, Marisú, pero ustedes han visto a Marisú. Ustedes han visto a Marisú con la lencería verde en el lambón del Congreso de los Diputados. ¿Ustedes creen que eso es una idea de solvencia? Yo no digo que Nadia Calviño sea un gran cerebro, pero hombre, al menos no ofende a la vista. Nadia Calviño por lo menos te podría estafar en una estafa piramidal. Picarías, la ves ahí tan mona, tan viveló, tan formalita, con su pañuelo de Hermès. Dice, hombre, pues esta sabe lo que es el dinero. Esa Marisú, esta sabe lo que es quitárnoslo. Pero sobre todo es que conceptualmente es un disparate, no hay por dónde cogerlos. Y esto además lo adornan, como siempre, ofendiendo. ¿Que quieren halagar a Cataluña? Pues entonces hay que insultar a Madrid. Madrid es la comunidad más próspera y que más aporta al conjunto de España. Pues Ábalos, Abacos o Avalorios, o sea, ayer atacando a Madrid con un argumento que no es que sea peregrino, es que es directamente imbécil. Madrid, es verdad que Madrid puede quedar menos con relación a su población y a su PIB, por decir dos indicadores. Cierto, pero con todos los respetos, de Madrid salen todas las autopistas. En Madrid tenemos las estas rescatadas, todavía pendientes de saber su coste, que es mucho más que todo esto. Entonces, menos demagogia con el tema. Habló la vaca y dijo mu. O sea, vamos a ver. Dice, las estas, ¿qué estas? ¿Qué pasa, que las autopistas en Cataluña no las ha rescatado nadie? ¿Qué pasa, que no hay autopistas en Cataluña? No, de Madrid no salen, a Madrid llegan las autopistas de toda España, incluyendo los que votan con los pies huyendo del nacionalismo catalán, que tanto protege el Partido Socialista de Valencia, al que pertenece el señor Ábalos.
Pero el esfuerzo del Estado se supone que es a los individuos que lo necesitan, no a las comunidades. Madrid ha tenido un aumento de 1 millón de habitantes. Cataluña no, Cataluña huyen por centenares de miles. Luego el Estado debería destinar más dinero a donde hay más gente, no a donde deja de haber gente. ¿No? ¿Y a Teruel? ¿En Teruel qué autopistas salen y qué trenes llegan? Ninguno. ¿Y para Teruel qué tienes, Avalorios? Nada, ¿no? Para Teruel nada. Con más Lambán se quejan en Huesca, pero en Teruel calla, nada. Y los socialistas aragoneses votarán unos presupuestos que es una humillación para Aragón. El corredor del Mediterráneo, Ábalos, está en Madrid. El AVE a Perpiñán para que los franceses puedan ir cómodamente, camino de Waterloo y del forajidismo armado. ¿Dónde está? ¿Está en Madrid? ¿Perpiñán está en Guadarrama? Pues el corredor del Mediterráneo maldito lo estamos pagando todos. ¿Sabes, Ábalos, cuál es el corredor que necesitaba Aragón? Por supuesto, no lo defenderá Lambán ni los valencianos. El corredor previsto en tiempos de Aznar, de pobre Zaplana y de Lanzuela, presidente de Aragón, que era Alicante, Valencia, Teruel, Zaragoza, Huesca, Jaca, Canfranc, París. Ese es el eje. Ese es el eje que necesita la España abandonada en favor del separatismo catalán. Lo que pasa es que el separatismo catalán, el maldito PSC, que es un partido tóxico y siniestro, es el que puso a Zapatero. Y el separatismo catalán, el PSC y los golpistas son los que mantienen a Falconetti. Lo primero que hizo Zapatero fue cargarse el Plan Hidrológico Nacional, que es absolutamente necesario. Lo segundo, lo que hace Falconetti es tratar de sobornar al forajido Cocomocho. Y llega Ábalos si sabe que está mintiendo, además. Es que en Madrid salen las autopistas, sí, hombre, y está el Prado, tal, sí, claro. Razón de más para apoyarlo. En Madrid hay una prosperidad que no hay en otros sitios. Pero, ¿y Extremadura? Que no son hijos de Dios, y en Teruel ni de Dios ni del diablo. De Soria ya ni la cuento. En fin, y ahora vamos con la parte ya directamente golpista del socialismo. Esta es la parte, digamos, corrupta. Mayor corrupción que la de entregar los presupuestos a los golpistas es difícil. Pero hay una corrupción política mayor, que es estar en las instituciones y al mismo tiempo atacándolas. Como se dice vulgarmente, estar al plato y a las tajadas. Como ha perdido el plato, Susana, el plato siendo la niña de Griñán, ella nunca ha sido nada. Ella empezó haciendo botellón, quería hacer un botellódromo. O sea, la gran aportación a la arquitectura universal de Susana Díaz era el proyecto de botellódromo. La primera fotografía es ella con 17 años y una media tajada monumental en una acera de Sevilla. Haciendo botellón, que es una actividad cultural extraordinaria que ayuda mucho a la clase obrera y a las clases populares en general, el botellón. Esta es Susana Díaz. Pues Susana Díaz, que ha perdido 400.000 votos, los que ha ganado Vox, por cierto, al mismo tiempo que está en el Parlamento andaluz, cobrando, un sueldazo además, lleva años cobrando, un sueldazo, dice que su marido está tieso y que ella tiene 60 euros. Ja. Pero bueno, si tiene 60 euros y el marido está tieso, la que va a estar tiesa es ella y la criatura. Lo dudo. Pero al mismo tiempo está a las tajadas, dando un golpe contra el Parlamento. O sea, el Partido Socialista ha realmente cuadrado el círculo de la iniquidad y de la aberración. O sea, por un lado exhibe las urnas y por otro lado las rompe. Por un lado pide el voto y por otro lo condena, cuando no lo votan a él. Pero esta es la izquierda real. La izquierda en España, desde Zapatero, desde el 11M, es redomadamente golpista y no la sacas de ahí.
A las 12:30 comienza la investidura de Moreno Bonilla 36 años después de sucesivos gobiernos socialistas. Susana Díaz ha fletado autobuses para rodear el Parlamento andaluz durante la sesión. Planta cara a lo que es un retroceso en la igualdad, dice el cartel informativo que marca los primeros pasos del PSOE andaluz en la oposición. En una misiva, Díaz anima a hacer extensivo este boicot durante la legislatura. Aunque se va desgranando la composición del gobierno andaluz, está por ver cómo se encaja la Consejería de Familia que reclama Vox y que gestionará el Partido Popular. Santiago Abascal condenaba los ataques sufridos por su formación en los últimos días. El más reciente en Blanes, en Gerona, donde una simpatizante ha sido golpeada con una porra. Abascal denunciaba que Interior no les da protección. Irene Montero cuestiona las agresiones. Y yo estoy convencido de que los logros de Vox van a llevar necesariamente a un aumento de la demonización de Vox y, por lo tanto, del protagonismo de Vox. Y eso va a llevar, a su vez, a que Vox, más pronto que tarde, termine ganando en las elecciones generales. ¿Qué ataques? Yo creo que Vox tiene que estar pendiente de resolver todas las dudas que hay respecto a su financiación y dejar de acusar y de inventar noticias falsas, que es una práctica que desgraciadamente están introduciendo en nuestro país. Preocuparse de explicar de dónde viene toda la financiación de ese partido político. Vamos a ver. Primero, noticias falsas, los 50.000 niños que iban a morir de hambre en Madrid. ¿Tú te acuerdas? Bueno, no te acordarás porque entonces la favorita era Tania Sánchez. Pero en esa era, cuando ya Carmena, la comunista Carmena, que era comunista de los de Stalin, cuando la transición a la democracia, o sea, que es que échale siglos, 50.000. Dijisteis que iban a morir de hambre 50.000 niños en Madrid, solo en Madrid. Y les llevaban la comida a casa a 12.000 desde tiempos de Ana Botella, ya a casa, para que no tuvieran que molestarse las familias, porque a veces eran familias de niños, de padres drogadictos que no la recogían y se la llevaban a casa. Esto con los ayuntamientos del PP. Y eran 12.000. 50.000 iban a morir de hambre si no llegan los comunistas. No, los que mueren de hambre son en Venezuela. Vamos a ver, la financiación vuestra es muy clara. Vosotros habéis vivido del dinero, os habéis creado. Bueno, tú entonces no estabas, tú eras una becaria de algo. Pero cuando empezó Podemos, tu marido, el marqués de Galapagar, Errejón, Pescansa, caída en desgracia, y Moneidero, estaban trincando dinero del robado a los venezolanos. Esos que ahora, en más de 4 millones, huyen a pie del paraíso comunista que vosotros queréis crear en Madrid, Irenita. Bueno, tú ya, como tienes a la Guardia Civil protegiendo tu finca, tu casoplón, o sea, los de Vox no tienen protección. Porque Marlaska, que está teniendo un final de carrera política verdaderamente abyecto, Marlaska no quiere dar protección a los de Vox. Pero los que atacan a los de Vox, que es la basura podemita, esto sí, al marqués de Galapagar y a la señora marquesa, 5 tíos fijos, o sea, protección fija a la finca y además perimetral, o sea, que hay gente que da vueltas. Hombre, por Dios, ¿cómo vamos a tener algún problema con los que rodeaban el Congreso? La financiación, dice, dudas. No hay ninguna duda. Son donaciones de gente opuesta al régimen de los ayatolás, a la teocracia criminal iraní, que a vosotros os financia Forapache. La única diferencia es que las donaciones a Vox son legales, porque en España tú no lo sabes, porque claro, vosotros trincabais de medio en medio millón de dólares, Moneidero, por ejemplo, por el informe sobre la moneda que no existía, y un informe que no hizo, claro. $500 000. Como eres los protegidos de Montoro, os llamó en vez de meterlo en la cárcel. Por mucho menos hay gente en la cárcel. Pero vosotros habéis estado cobrando a través del CEPS, cuando tú no eras más que un proyecto de adolescente, ya estaban trincando. Monedero ya tenía despacho al lado del gorila rojo, el golpista tirano, el padre de Maduro, el que ha hecho que haya 4 millones de exiliados ahora y creciendo, huyendo a pie del hambre y del asesinato masivo de opositores, que es lo que hacéis. O sea, la financiación es legal. Pocas donaciones tiene Vox. Pocas, pero las que tiene son legales. En cambio, a vosotros, el dinero de Forapache, que lo pagaba Irán, Hispan TV, que pagaba hasta el móvil de tu marido, el marqués, ¿esto qué?
Eso es lo que tienes que explicar. No es que sea dudosa, es que es ilegal. Y además para defender la teocracia iraní. Es que sois muy finos vosotros, sois tan finos. O sea, robáis el dinero de los venezolanos, trincáis el dinero de Irán, no declaráis nada, todo en negro y encima presumiendo. ¿Pero de qué vais a presumir vosotros? ¿De los 4 millones que huyen de vuestro modelo de sociedad, que es Venezuela? Tengo unas ganas de ver a Errejón 3 comidas diarias delante de Isabel Díaz Ayuso. Tengo unas ganas. Errejón, el que firmaba cuando vosotros montabais los podemitas, entonces ya estabas ahí ya haciendo méritos, rodea el Congreso cuando tu marido el marqués, tu pareja o tu cosa, tu coso, decía que él disfrutaba cuando veía a un policía apaleado por un manifestante. Errejón firmaba en sus mensajes de apoyo a la violencia como ACAB, que es un acrónimo de la basura de extrema izquierda, que en toda Europa significa en inglés All cops are bastards, es decir, todos los policías son hijos de puta. Ese es Errejón, esa eres tú. Bueno, tú eres la que ha venido después de todos estos. En cuanto a noticias falsas, lo único falso es que vosotros os preocupáis por la gente. Eso sí es falso. Y ahí está Villatinaja para demostrarlo. En fin, vámonos camino de la tertulia.